Compañero y amigo Paco Carbonero, presidente del 9º Congreso de Comisiones Obreras, compañeras y compañeros de la mesa, compañero y amigo José María, secretario general de Comisiones, señor presidente del Gobierno, señor alcalde de Madrid, señora ministra de Igualdad, señor ministro de Trabajo, señor secretario general de la COE, señor presidente de la Confederación Europea del Consejo Económico y Social, amigas y amigos de Comisiones Obreras. Traigo un saludo de mi organización encabezando una muy nutrida representación de la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT, que quería estar aquí hoy compartiendo con vosotros este acto de apertura y que con plena seguridad estaremos también aquí compartiendo con vosotros el acto de clausura de este Congreso. Mis palabras van a ser breves. Vosotros sois, lógicamente, los protagonistas de vuestro Congreso. A mí me toca dar un saludo, pero evidentemente el saludo de vuestro compañero en la unidad de acción, el secretario general de la UGT, no puede ser un saludo protocolario. Y quería empezarla precisamente también con la celebración del hecho de que el Parlamento Europeo, en el ejercicio de la soberanía democrática de representación de los pueblos de Europa, haya decidido frenar un atropello absurdo e incalificable que pretendía perpetrar contra un derecho fundamental, como es el derecho a una jornada laboral digna, el Consejo y la Comisión Europea. Esto ha sido debido, compañeras y compañeros, a una estrategia, como bien ha dicho Javier, muy inteligente de la Confederación Europea de Sindicatos. Hemos sabido compatibilizar la presión, la movilización que tuvo ayer su última expresión, precisamente en Estrasburgo, con una interlocución muy activa con el Parlamento Europeo y con los gobiernos de la Unión Europea, y con ese trabajo creo que hemos conseguido evitar que se perpetre un retroceso muy fuerte contra el estado del bienestar y los derechos de los trabajadores en Europa. Ahora, indudablemente, lo tiene que renegociar el Parlamento Europeo con la Comisión y esperemos que se consiga preservar las garantías de la negociación colectiva y de los derechos fundamentales, como son los derechos a una jornada laboral digna. ¿Por qué razón la Comisión Europea y el Consejo pretenden llevar hacia adelante esta propuesta? Pues yo creo que el porqué refleja el complejo de inferioridad y la falta de norte que en la política social, en este momento tiene el proceso de construcción europea, que están sometidos todavía a la fascinación por el modelo norteamericano, del cual el exponente es la economía especulativa, que, como sabemos, ha perdido toda su legitimidad moral en estos últimos meses. Y en Europa, en vez de defender nuestro modelo social, nuestro modelo de integración política, pretenden seguir recurriendo a viejas recetas fracasadas, que, como sabéis, compañeras y compañeros, han tenido un último exponente en el escándalo del caso Madoff. Aquel que se presentaba como un genio de la finanza ha sido descubierto simplemente como un ladrón de guante blanco. Un ladrón de guante blanco que ha protagonizado como referencia fundamental, como el adalid por excelencia, la dinámica de los fondos de inversión, de los hedge funds, que son conocidos, muy mal conocidos por la clase trabajadora a nivel mundial. Fondos que vampirizan a la economía productiva y que, para extraer la máxima rentabilidad en el mínimo tiempo posible, no dudan en destruir empleo, en malograr derechos
y en deshacer a las propias empresas y a la economía productiva. Y se decía que de esa manera obtenían pingües beneficios. Y se ha visto que eso es también mentira, que tienen que acometer prácticas de delincuencia financiera para sacar esos beneficios. Porque las empresas, compañeras y compañeros, no fabrican el dinero. Las empresas fabrican zapatos o electrodomésticos o automóviles o dan un servicio, y ese trabajo lo desarrollan trabajadoras y trabajadores que merecen respeto en sus derechos y merecen respeto en sus condiciones laborales y en su salario. Creo que esta es una de las enseñanzas que se pueden sacar de esta situación. Quería, compañeras y compañeros, concluir, en primer lugar, comunicando una resolución de nuestro Comité Confederal. Nuestro Comité Confederal del pasado mes de noviembre tomó la determinación de acometer movilizaciones informativas para explicar a los trabajadores el origen de esta crisis y para dar visibilidad y proyectar nuestras respuestas, las respuestas sindicales ante esta crisis, y cómo vamos a defender y a proteger a los trabajadores en sus salarios, en sus derechos, cómo vamos a proteger a los parados, y lo queremos hacer, compañeras y compañeros, mediante la unidad de acción. La Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores, una vez que celebréis este congreso, querría que compartiéramos estas iniciativas, como ya se están compartiendo en algunas uniones de comunidad autónoma. Deberíamos de darle una matriz, un sentido global, un impulso confederal a la defensa de nuestras propuestas, para reforzar nuestras propuestas en la vía del diálogo social para combatir la crisis. Decir que nos encontraremos con diferentes obstáculos. Yo estoy observando cómo en la actualidad ocurre lo que de manera relativamente habitual en la historia social y económica de España, en la democracia, suele ocurrir, que cuando hay medios de comunicación que piensan que sus referencias políticas ejercen de manera deficiente la oposición, o cuando hay partidos de la oposición que piensan que por sí mismos no pueden darle proyección a sus propuestas, pretenden que ese vacío lo cubramos las organizaciones sindicales. Y las organizaciones sindicales no estamos para cubrir ese tipo de vacíos, estamos para defender nuestras propuestas en la unidad de acción y defender con nuestra lógica, con nuestros objetivos y con nuestros calendarios a las trabajadoras y a los trabajadores. Y, por último, compañeras y compañeros, decir que tenemos mucho que hacer para proteger a los salarios, para proteger el empleo, para proteger a los parados. Ya no es suficiente el marco actual de protección por desempleo. El marco actual de protección por desempleo es insuficiente para proteger a los trabajadores en paro en la actualidad. Y, al igual que se ha protegido el sistema financiero, se deben de proteger a los más humildes y a los que peor están padeciendo la crisis económica, que son las trabajadoras y los trabajadores en paro. Compañeras y compañeros, tenemos que defender la igualdad. Hay quien dice que hay que postergar el objetivo de la igualdad como consecuencia de la crisis económica. Al contrario, la igualdad adquiere una referencia fundamental también en la lucha contra la crisis económica. Porque los que están en peor situación son los que peor lo están pasando. Y tenemos que defender, compañeras y compañeros, la seguridad y salud en el trabajo. El accidente de ayer demuestra hasta qué punto los accidentes mortales resisten hasta la crisis económica. ¿Y por qué la resisten? Porque sigue habiendo delincuentes que incumplen la ley y por ganar un puñado de pasta ponen en peligro la integridad física o la propia vida de los trabajadores que están a su cargo. Y nada más, simplemente manifestar lo siguiente. Ni nosotros ni nadie sabe cuándo vamos a salir de esta crisis. Queremos salir cuanto antes. Pero lo que sí podemos hacer por la vía de la negociación, del diálogo social con los gobiernos y con la patronal, es definir el cómo vamos a salir de la crisis. Y sería muy importante que saliéramos más fortalecidos de la crisis, con un modelo social más diversificado,
donde el talento y la innovación y la productividad prevalezcan frente al recorte de costos laborales, frente a la precariedad o frente a la sobrecarga excesiva del ladrillo en nuestro modelo de crecimiento económico. En ese sentido, nos queremos esforzar en el marco de la unidad de acción. Hay temas muy importantes que hay que preservar, como por ejemplo el sistema educativo. En este momento hay una gran confusión en relación con el proceso de Bolonia. Y hay una gran inquietud entre los jóvenes como consecuencia del proceso de Bolonia. Y yo creo que hay cosas que se mezclan. Creo que se le están achacando deficiencias a nuestro sistema educativo que no son de nuestro sistema educativo, que son de nuestro sistema productivo. En España se está produciendo en los últimos años aquella contradicción que hablaban algunos y que se expresa de la siguiente manera: la ilusión que los jóvenes tienen en las aulas para sacar adelante su profesión, su carrera, se convierte en frustración, en decepción cuando llegan al centro de trabajo, porque no hay correspondencia entre el esfuerzo educativo que han hecho y que ha hecho la sociedad sufragando ese esfuerzo educativo en las instituciones públicas y el tipo de trabajo que se les otorga. Yo creo que eso se está reflejando. La decepción en el centro de trabajo se está reflejando por anticipado en los movimientos estudiantiles, y eso tiene mucha relación con la necesidad de cambiar, mejorar nuestro sistema productivo. Nada más, compañeras y compañeros, simplemente deciros que la Unión General de Trabajadores confía en las comisiones obreras. La clase trabajadora de este país confía en las comisiones obreras. Y de este Congreso esa confianza va a salir reforzada. ¡Vivan las comisiones obreras! Bien. Decía